Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 3. Esto es muy importante porque aquí vamos a analizar cómo Dios puede castigar a una nación por su pecado. Y Dios tiene muchas formas que puede castigar a la nación por el pecado. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es juez justo y Él te plantó en la tierra y espera de ti que des buen fruto. La Biblia dice que somos plantío de Jehová para gloria suya. Y dice la Escritura que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es importante que entendamos cómo Dios espera frutos de justicia, rectitud, integridad, obediencia a su palabra. De lo contrario, Dios castiga y trae juicios a las naciones, y este capítulo nos va a hablar de esto. ¿Y por qué castiga a Dios? Bueno, porque si el hombre no se arrepiente y no dispone su corazón a dar buen fruto delante de Dios, pues pasará la eternidad en el lago de fuego. Por eso es el castigo, para quitar la dureza del corazón, hacer que el hombre reflexione sobre su camino y enderece sus caminos. Dice Salmo 50, al que enderezare su camino, yo le mostraré mi salvación. Con Dios no se puede negociar, Él es el Todopoderoso. ¿Obedeces o obedeces? No hay de otra. Entonces, enderecemos nuestros caminos delante de Dios para poder vivir en paz. Isaías capítulo 3 versículo 1 dice así: Porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Esta es una profecía que iba a ocurrir en Israel, y vamos a ver cómo Dios la puede aplicar a cualquier nación de la tierra que no quiera obedecer a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a quitar de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte y el pan y el agua. Iba a haber hambre e iba a haber sed. ¿Y quién es el que da esta orden? El Señor Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede detener lo que Dios hace? Nadie. Hay que humillarnos delante de la presencia de Dios. Con Dios no se puede negociar. O obedeces u obedeces. Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. ¿Qué más iba a ser Dios? Dice el verso 2. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Dios iba a quitar, iba a trastornar la nación para que la nación sufriera. Y a todos estos hombres los iba a quitar su consejo, les iba a entontecer el entendimiento. Habría una desorganización social, política tremenda. ¿De dónde vienen las crisis en las naciones políticas, sociales, las revueltas? Bueno, vienen de Dios castigando la tierra y quitando la paz. Y este es un ejemplo de que Dios hace eso. Él es el Todopoderoso. Hay que humillarnos delante de su presencia y obedecerle para tener paz. Dice el verso 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Los sabios, los inteligentes, los doctos, los profesionales iban a ser quitados de todos los puestos de gobierno, de oficios de la sociedad. Y fíjate lo que dice Isaías capítulo 3 verso 4, y les pondré jóvenes por príncipes, personas inexpertas, no prudentes. Iba a ser un desastre la nación, no iba a haber consejo inteligente, no iba a haber decisiones sabias. Y si tú ves que eso es lo que está ocurriendo en tu país, políticos que no toman decisiones sabias, líderes sociales o de cualquier índole que hacen tonterías, que malgastan el dinero del erario público, que afligen a la nación en una u otra manera, en el manejo de la electricidad, de la gasolina, de cualquier servicio en tu país, agua potable, el ejército, la policía, bomberos. Si tú ves que hay desastre en tu nación, que la gente cree que el problema es del gobierno y de la política, pero en verdad no, es Dios trastornando a la nación por su pecado y quitando la paz y la tranquilidad y el bienestar y la prosperidad, pues es un juicio de Dios por el pecado de la nación. Y fíjate lo que dice aquí:
Dice, les pondré jóvenes por príncipes. Nadie quiere un príncipe joven porque no tiene experiencia, necesita madurez, sabiduría, etcétera. Y muchachos serán sus señores. Eso le pasó a Roboam, el hijo de Salomón. Era muchacho, inexperto, le faltaba sabiduría, inteligencia, madurez, y se le dividió el imperio, la nación, se dividió en Israel y en Judá. Tomó una mala decisión cuando le dijeron que aliviara un poco del pesado yugo que su padre Salomón les había puesto, y él les dijo que no, y les respondió muy ásperamente. Entonces, esto es un castigo de Dios. Y dice Isaías 3:5, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Es Dios quien permite que suceda violencia. A veces hay países donde hay terrorismo, hay países donde hay crimen organizado, asesinatos, secuestros. La nación puede ser azotada de una u otra manera, inestabilidades políticas, inestabilidades económicas. Es Dios quien lo hace. Nada ocurre en la ciudad sin que Dios lo permita. Y Dios siempre hace todo por una razón. El pueblo se hará violencia unos a otros. Es Dios quien permite las guerras. Entonces, humíllate delante de su presencia. Busca su rostro. Cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Dios estaba profetizando en este capítulo que esto le iba a venir a Israel por su pecado. Ya casi al final del capítulo, bueno, un poco más adelante, nos va a mostrar exactamente qué pecados y por qué Dios iba a castigar a la nación. La gente no tiene temor de Dios y no sabe que vendrá grande turbación a sus vidas por no reverenciar al Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No considerarlo en todos sus caminos y vivir como si Dios no existiera. Las naciones están siendo castigadas por su vida apartada de Dios, impía y descarriada. Y Dios iba a castigarlos con violencia, con líderes muy jóvenes, turbando a la nación, quitando personas aptas para los puestos de gobierno, jueces justos los iba a quitar Dios. Fíjate todo lo que viene a la nación por falta de entendimiento de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, querer buscar a Dios y agradarle y hacer su voluntad. Dice Isaías 3:6, cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni hay que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Esto era una profecía de lo que iba a venir sobre Israel. La grande turbación y desgracia de la nación entera. Pero también es un ejemplo, y está en la Escritura, para que sepamos que Dios puede castigar así a los países. Isaías capítulo 3, verso 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque, aquí dice el por qué, porque la lengua de ellos, fíjate, Dios puedes hacer que Dios se enoje contigo por tu lengua, por tus palabras, porque la lengua de ellos, o sea, gran parte de la culpa de todos estos juicios de Dios a la nación era por la boquita de ellos, las palabras que decían. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar gracia a los oyentes. La Biblia dice, los maldicientes no heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos. Jesús dijo, no juréis en ninguna manera, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El Señor Jesucristo dijo, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La lengua es bien importante. La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. De hecho, hay un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es de la lengua. Cuida tus palabras si quieres tener paz y agradar a Dios. Y dice, y aparte de la lengua, dice, y sus obras.
Aquí lo estoy subrayando. Y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Tú puedes irritar a Dios con tus obras. Tú puedes irritar los ojos de su majestad, el Todopoderoso, con tus obras. Y Él puede turbar tu vida. Y tú puedes intentar preguntarte a ti mismo, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Bueno, porque irritaste los ojos de la majestad del Dios Todopoderoso con tus malas obras. La Biblia dice que lo que sembremos vamos a cosechar, que el que siembra para su carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna y paz. Entendamos que hay un Dios en los cielos que puede juzgar y traer el merecido a cada uno. Y este pasaje nos va a decir eso, que al bueno le va a ir bien, pero al malo le va a ir mal. Y este pasaje nos viene a abrir los ojos de qué tanto poder tiene Dios para castigar. Y te repito, ¿por qué Dios permite que seamos afligidos por nuestras malas obras? Bueno, para que no acabemos en el infierno, para que no vayan las almas a la condenación eterna, sino que en vida rectifiquen, se arrepientan, vengan a Jesucristo y se salven. Estar en Cristo es obedecer. Si alguien desobedece y dice estoy en Cristo, no está con Cristo, está con el diablo. El que peca es del diablo, dice el apóstol Juan. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, no les importa pecar, pecan a gusto y no les molesta. Ay del alma de ellos, fíjate, de su alma, o sea, su condenación eterna, porque amontonaron mal para sí. Isaías capítulo 3, verso 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En este pasaje estamos viendo que Dios te va a pagar conforme a tus obras. Si has considerado a Dios en todos tus caminos, si realmente te has puesto a escudriñar toda la escritura, todas las páginas de la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, si has revisado con cuidado el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es el vigente en la sangre de Cristo, y has buscado conocer, estudiar cuáles son los mandamientos de Jesús. Jesús dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Si tú has buscado realmente conocer la ley del Dios del cielo, el pacto vigente del Dios del cielo con la humanidad, que es el Nuevo Testamento, y obedecerlo, tú estás buscando a Dios y tienes temor de Dios y sabes que el reino de Dios es la prioridad y el buscar el rostro de Dios y agradarle es la prioridad. Y eres sabio si haces eso. Y si haces justicia te va a ir bien. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, del malo, del pecador, mal le irá. ¿Puedes estar pecando sin saber que estás pecando? Claro. Por falta de conocimiento de mi palabra mi pueblo perece, dice Dios. El pueblo sin conocimiento caerá. ¿A dónde? Al abismo. Ay del impío, mal le irá. Muchos impíos son impíos porque no conocen la palabra de Dios. Hay un sentir en el corazón de querer conocer qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no le gusta a Dios. Y los que son de fe tienen ese sentir. Ay del impío porque mal le irá. Este país, México, por ejemplo, quiere buenos políticos, buenos gobernantes, no se lo merece. Este es un país donde hay aborto, hay fornicación, hay mucha idolatría del catolicismo. Adoran a María y a seres creados antes que al Creador. Dios se enoja, Dios es celoso, no quiere que busques seres creados. Ni ángeles, ni a María, ni a Pedro, ni a Judas, ni a Juan, ellos están muertos. Van a vivir en la resurrección. Pero Dios no quiere que busques criaturas, ni que las honres, ni que pongas pinturas de ellos en tu casa, ni que les prendas velas, ni que les reces. La idolatría lleva al infierno. México es un país de robo, de crimen, de injusticia, dicen groserías, ven películas horribles, caricaturas horribles. Es un pueblo de iniquidad. ¿Y quieren políticos buenos? ¿Quieren buena economía? No, no. Ay del impío mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Serán afligidos por el camino que eligieron caminar en su vida. Pero Dios quiere usar esta predicación para despertar a alguno
que entienda que Dios está afligiendo a las naciones y las va a afligir muchísimo más por su pecado. Porque las naciones se han descarriado como nunca en toda la historia. Esta es la generación más depravada, torcida, perversa e impía y pecadora de toda la historia de la humanidad. Y Dios tiene preparada una gran aflicción para las naciones, que se llama el tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá, la tribulación y la gran tribulación, cuando el anticristo gobernará el mundo entero por 7 años, después del arrebatamiento de la iglesia. Las naciones en breve serán grandemente afligidas, al grado que Jesucristo dijo será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Por el pecado de las naciones, Dios con justicia castigará a las naciones en breve. ¿Y cómo se manifestará su castigo? Bueno, de muchas maneras. Se va a manifestar con plagas, con pestes, con terremotos, con tsunamis, con guerra nuclear, con bombas atómicas, con el anticristo gobernando a las naciones, quebrantándolas y despedazándolas. Y con todas las plagas de Apocalipsis, de los 28 juicios que están en el libro de Apocalipsis, que justamente Dios derramará sobre la tierra. Así que si no quieres entrar al castigo de las naciones, ese terrible periodo de 7 años de la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, métete bien al Evangelio de Jesús, para que escapes en el arrebatamiento y no te quedes a la tribulación, porque si te quedas, de seguro sufrirás grandemente y morirás. Los opresores de mi pueblo son muchachos. En el juicio de Dios, profetizado para Israel por su pecado, pero también aplicado a todas las demás naciones, Dios envía muchachos para que opriman al pueblo. En México, por ejemplo, hay un estado que está gobernado por un gobernante que es relativamente joven y ellos son más propensos a tomar malas decisiones. Y esto pudiera ser por el pecado de ese estado. Y aún más dice, mujeres se enseñorearon de él, o sea, de su pueblo. Cuando tú ves que en un país empieza a haber una presidenta, eso sabes por qué Dios lo permite. Para afligir y castigar. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando una mujer presidenta se enseñorea de los varones de todo el país, algo no está bien. Y en la Biblia, eso lo encontramos como castigo. Mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. La apostasía en el cristianismo moderno, los maestros de error y de engaño, predicadores de herejías como salvo siempre salvo, la salvación sí se puede perder. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, Dios mío, ¿por qué permites la apostasía? Y su respuesta a mi vida fue porque se lo merecen. Se lo merecen. Sus corazones están torcidos. No quieren obedecerme realmente, ni vivir en santidad, ni quieren mi verdad. Quieren un cristianismo light, carnal, tibio, a su manera. Permito que vengan apóstatas y los engañen y se vayan al infierno. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces es un castigo, es un engaño. Y dice la palabra, tuercen el curso de tus caminos. Y esto que quede bien claro, porque lo voy a volver a leer. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto también es un castigo de Dios. ¿Por qué tanto falso maestro en el mundo? ¿Por qué tanto predicador apóstata, hereje, torcido, que predica mentiras y tonterías? Porque Dios ve que el pueblo se lo merece, por eso permite que salgan. Entonces aquí Dios en su palabra nos está explicando el por qué hace las cosas, pero para entender por qué Dios permite cosas en la tierra tienes que estudiar su palabra y aquí Dios lo está explicando. ¿Estás entendiendo? Isaías capítulo 3 verso 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Eso es lo que va a hacer Dios en breve a todas las naciones. Va a juzgar a los pueblos con justicia. La plaga mundial del virus que acaba de azotar al mundo desde el 2019, 2020, 2021 y 2022, Dios la permitió.
para afligir y castigar a las naciones por sus muchos pecados. Dios se ha levantado de su trono para castigar y apenas va a empezar. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tendrá cumplimiento. El libro de Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. La Primera Guerra Mundial no es nada. La Segunda Guerra Mundial tampoco. Espérate, lo que Dios tiene preparado para esta humanidad que aprobó la sodomía, que aprobó la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, la eutanasia, las drogas de uso lúdico, como les dicen ellos, que se descargaron tras películas de brujería y hechicería, tras la fornicación, tras tantas abominaciones, el satanismo, el divorcio, el recasamiento, la manipulación genética de embriones humanos, tanta abominación. Viene juicio a las naciones. Viene terrible castigo a las naciones. Isaías capítulo 3, verso 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Esto es importante. Tenemos que buscar la justicia, andar en amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Dios de justicia espera fruto de justicia de ti. Y Dios es un Dios de justicia. Isaías capítulo 3, verso 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, ahí explicó la palabra de Dios el juicio a las naciones, pero ahora nos va a explicar otra cosa sobre juicios a personas. Vamos a leer con atención. Isaías capítulo 3, verso 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que seamos mansos. Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde y manso. Eso dijo Jesucristo, manso de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. A Dios no le gusta la soberbia, a Dios le gusta la humildad y la mansedumbre y el quebranto de espíritu, chiquito, bajito, como niño. Entonces estas hijas de Sión andaban en soberbia y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. El cuerpo puede, las manifestaciones corporales, las facciones de la cara, la forma de caminar, los gestos, pueden decir si hay humildad y mansedumbre o si hay soberbia, orgullo y altivez en el corazón de la persona. ¿No te has fijado que los cholos caminan de una manera? Que la gente que practica ciertos pecados camina de una manera. El cuerpo manifiesta también lo que hay en el corazón, en el interior, sale afuera. Las personas que visten ropa provocativa, sensual, mostrando su cuerpo destapado o muy pegado, están mostrando en el exterior lo que hay en el interior. Los que se tatúan, los que se ponen piercings, aretes, los que usan ropa con calacas, etcétera, etcétera, están sacando afuera lo que tienen adentro. Y aquí dice Dios que estas mujeres soberbias van danzando y haciendo son con los pies. Y por una actitud de altivez, no humildad, no humillación delante de Dios, la Biblia dice que la mujer de Dios debe andar con pudor y modestia, tapado y holgado, no peinado ostentoso, ni joyas, ni oro, ni vestidos costosos. Que el ornato, o sea, el arreglo, sea un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cuando el hombre camina en una actitud que a Dios no le es agradable, en contiendas, en iras, en resentimientos, en celos, en pleitos, en soberbias, en altivez, en amor al dinero, en pecado sexual, en inmoralidad, en desorden,
Este es un ejemplo del castigo de Dios, que estaba profetizado que vendría sobre ellas por vanidosas. A Dios no le gusta la vanidad, le gusta la humildad. Y este es el castigo que vendría. Dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, las iba a rapar, y Jehová descubrirá sus vergüenzas, desnudas y rapadas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Todo lo que le gusta a las mujeres vanidosas se los iba a quitar. ¿Y sabes por qué estamos estudiando esto? Porque viene la tribulación y la gran tribulación sobre toda la tierra. Vendrá tal aflicción que la Biblia dice que van a trabajar todo el día y solo les va a alcanzar para comer una sola comida de las 3 comidas del día. Va a haber hediondez, va a haber pobreza, va a ser terrible lo que viene. Y Dios va a hacer esto también en el fin de los tiempos, lo que está escrito aquí. Les va a quitar a estas mujeres soberbias y vanidosas los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y dice la escritura en Isaías 3:24, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, va a apestar, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio. El cilicio es negro y pica y está feo, y quemadura en vez de hermosura. Este mundo se ha ido tras la vanidad. Sí, tras la vanidad. Y Dios va a traer juicio, va a traer hambre, va a traer plagas, pestes. Será espantosísimo. Realmente Dios va a derramar su ira sobre la tierra. ¿Hay alguien entendido que entienda que el Dios del cielo es santo y justo y eso espera de nuestras vidas? Isaías 3:25. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Isaías 3:26. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Aquí vemos el Dios de verdad, el Dios de justicia, el verdadero Dios, profetizando el juicio que vendría a Israel y las razones por las cuales vendría el juicio. Entonces, ya para terminar, humillémonos delante de Dios, seamos mansos, humildes, entendamos que no somos nada, somos como polvo y ceniza. Humillémonos delante de Dios, busquemos hacer su voluntad en toda nuestra manera de vivir. Nos alcanzaron los fines de los tiempos. Y esto que estudiamos aquí es lo que vendrá sobre todas las naciones, turbación. Pero así como en Egipto había tinieblas e Israel tenía luz, los que caminen con Jesús tendrán luz, y Dios guardará sus vidas, les dará gracia, los librará de todo mal, y si están llenos del Espíritu Santo y caminan con Él en obediencia, se los llevarán al arrebatamiento de la iglesia. Esto que estudiamos es palabra de Dios.